A las 9:38 de la mañana hablamos de la crítica situación que se vive en la región del Catatumbo, eso en norte de Santander, por cuenta de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, que ya deja por lo menos a 250 familias, personas desplazadas, buscando refugio en medio del fuego cruzado. Los videos que se han conocido son muy fuertes. Familias enteras, menores de edad, refugiados en escuelas, pidiendo atención urgente por parte del gobierno nacional y también de las fuerzas militares para que sean salvados de una guerra que ya cumple por lo menos 11 meses. Esto comenzó a mediados de enero en un enfrentamiento masivo de control territorial por parte de estas dos guerrillas, de esos dos criminales que hoy tienen sitiado al corazón del Catatumbo. Hoy es protagonista la zona rural del municipio de Tibú, esto en norte de Santander, una situación que prende las alertas, no solamente por la crisis humanitaria, sino también por la ambivalencia de lo que ha pasado frente a la defensa de las fuerzas militares. Para hablar del tema nos acompaña en este momento Luis Fernando Niño, él es consejero de Paz del Norte de Santander. Luis Fernando, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo, ¿cómo está? Manuel, un cordial saludo de Pascuas, lamentablemente no de felices Pascuas para nosotros aquí, pero gracias por permitirnos llegar a toda Colombia con esta información. Bueno, Luis Fernando, usted tiene información actualizada de lo que está en estos momentos pasando en el Catatumbo. Estábamos hablando hasta hace un momento de 250 familias desplazadas. ¿Tiene información nueva? Bueno, tenemos varios puntos. La primera, que se presentaron enfrentamientos el día de ayer en el kilómetro 25, kilómetro 16, esos hacia la Gavarra, norte de Santander. Las características obviamente son zonas alejadas, es en la zona rural de Tibú. Eh, por cuestiones, también se dio una desconexión eléctrica que de reparación que se han venido dando durante estos días en medio de la Navidad, y en algún momento perdieron comunicación porque los celulares, el internet y todo esto funciona. Las imágenes que ustedes tienen o que están llegando son imágenes del día de ayer, porque hoy lo que recibimos fue las personas que están llegando a la alcaldía de Tibú y algunas otras que no han podido salir, porque para salir de la Gavarra hay que pasar por estos puntos que les estoy mencionando, del kilómetro 16 y 25. Lo segundo, tenemos registrados ya 183 núcleos familiares, que nos da una posibilidad de 252 personas por el momento. Estaba en conversación tanto con el defensor regional del Pueblo Norte de Santander, que me indica que ya están llegando por sus propios medios, no de manera masiva, sino lo que llaman gota a gota, a Cúcuta, a algunos de estos desplazados que estaban en Tibú. Y también acabo de tener una reunión conjunta con las fuerzas militares, de la segunda división, de las brigadas que tienen que estar ahí, y están ya reportando presencia en las zonas donde se dio las confrontaciones. Lo que tememos es que eh, se dio cese al fuego entre las organizaciones con el Estado colombiano, pero en el caso del Catatumbo hay una guerra entre estos dos grupos, al margen de la ley, por supuesto, Co- se está dando en medio de la población civil. Consejero, la situación actual de lo que usted decía hoy, ya hay cifras actualizadas. ¿Siguen los enfrentamientos en este momento, los combates, como lo veíamos Bueno, en los videos? el ejército reporta 0 combates en este momento, pero sí la gente manifiesta vista de drones. Y para los que saben cómo ha sido la guerra aquí en este año que llevamos, ya lamentablemente vamos a cumplir un año en 15 días, pues los drones ya los están operando estos grupos, y obviamente cuando la comunidad comienza a hablar hay que escucharla, porque ellos van transmitiendo, así como nos van mandando videos, nos van llamando, nos van enviando WhatsApp. Me comuniqué con los sacerdotes católicos, cómo está la zona por allá, y lo que la gente tiene es mucho temor. O sea, esto es una Navidad que se está dando bajo fuego. El ejército reporta en este momento 0 combates, afirma sobre los combates que hay ayer. Ya hay presencia en las zonas donde se dieron estos combates de la fuerza militar, pero pues se están viendo sobrevolar drones en la zona donde están ubicados, y eso sí nos preocupa mucho porque obviamente estos drones son armas
no discriminadas y por supuesto pueden causar un mayor daño a la población civil. Dios quiera que eso no pase. Consejero, hablemos de cómo está la situación en esos momentos de entrada para las fuerzas militares. Es una situación que ya cumple bastantes meses, pues ha habido dificultades para poder tomar control territorial por parte del Ejército Nacional. Cuénteme cómo ha sido esa situación por estos días en este recrudecimiento de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias. Bueno, hace una semana, precisamente, el 5 o 6 de diciembre, se hizo un consejo de seguridad en cabeza del señor ministro de la Defensa, de los altos mandos de la cúpula militar y policial, del Ejército y de la Policía Nacional, y se tomó unas decisiones que se ven reflejadas en algunos puntos, por ejemplo, en puntos de movilidad, en la presencia de tanquetas, de presencia institucional, donde uno puede observar y así hay que denotarlo de que el ejército y la policía están haciendo controles y operativos. Pero hay unas zonas allí en el Catatumbo que aunque no son vetadas para ningún agente del Estado, sí son de control pleno de estas organizaciones. Y allí lo que le hemos dicho y le hemos insistido, mire, la Iglesia Católica, en cabeza de todos los obispos de Tibú, de Ocaña, pidieron el cese al fuego. Salieron los comunicados. Creímos pues que con esto hasta el 3 de enero íbamos a tener algo de calma en la zona y lo que estamos viendo es lo contrario. Pero presencia institucional en cuanto a fuerza pública están en los puntos, digamos, de mayor transitabilidad, los cascos urbanos, pero pues en donde están ocurriendo los combates, la información que tengo en este momento es kilómetro 16 y kilómetro 25, y esto es zona rural, eso es a las afueras de Tibú y de la Gabarra. Consejero, hablemos de las 252 familias que en estos momentos se están desplazando buscando refugio no solamente hacia Cúcuta, sino también hacia Ocaña. ¿Cuáles son las cifras, aparte de los desplazamientos, por ejemplo, de personas asesinadas, de constreñimientos que quedan en medio de esta guerra? Hablemos de estas cifras, que es importante tener no solamente por cuenta del contexto de la crisis humanitaria que se vive ahí, sino también de la gran cifra global. Es que estamos hablando de más de 7.000 personas desplazadas. Sí, lamentablemente hemos hecho más de 190 puestos de mando unificado en cabeza de la Secretaría de Seguridad del departamento, y esos puestos de mando unificado que son institucionales recogen las cifras. De muertos, digamos, que se ha hecho inspección judicial y debido levantamiento, estamos sobre 196 en lo que va corrido del 16 de enero a hoy, en esta zona del Catatumbo, por supuesto. Pero la gente habla de que son más de 300 porque cuando ocurren los combates entre estas organizaciones, los dos grupos en su mayoría se llevan los cuerpos de quienes caen en medio del fuego cruzado. En el tema de desplazamiento, la cifra es mucho más grande. Hasta cuando tuvimos los albergues de Tibú, Ocaña y Cúcuta, alcanzamos a contabilizar 68.000 desplazados. Pero hoy la cifra puede estar alrededor de las 80.000 personas desplazadas, porque muchos de ellos no alcanzan a hacer los filtros de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de la Personería Municipal, porque lo que salen es con sus dos mudas de ropa, si alcanzan y salen huyendo. Incluso en la mesa de diálogo se ha puesto, en lo que queda de la mesa de diálogo en el séptimo ciclo que se dio en el Caquetán, se envió un mensaje expreso desde la Gobernación de Norte de Santander pidiendo un tema que hemos denominado aquí los mínimos humanitarios, es decir, que se respetara a las mujeres, a los niños, a los ancianos, las escuelas, lo que el derecho internacional humanitario así lo expresa. Pero esas son las cifras crudas de lo que va corrido del año, o sea, 80.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas en un año y oficialmente 196 personas fallecidas en un área específica que es el área del Catatumbo, para no meter ahí tema del área metropolitana de Cúcuta, y eso pues eso elevaría mucho más el número de personas fallecidas. Consejero, en particular, pues estamos hablando que hoy la situación se centra en Tibú, pero también hay una situación muy fuerte en la Gabarra. Eso también hay en medio pues, de lo que significa el conflicto armado en el Catatumbo. Se dicen que están sin energía, que están aislados, que no hay información nueva. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, ya el restablecimiento de la energía eléctrica nos informa la empresa que se hizo.
ya hay energía eléctrica, entonces eso va a permitir que tanto el corregidor y los líderes comunitarios puedan comunicarse con nosotros. Nosotros ya estamos estableciendo desde ayer, 25 de diciembre, comunicación con los presidentes de Junta de Acción Comunal y demás. Ahí en La Gabarra hay una tropa ubicada permanentemente junto al río La Gabarra y también está la Policía Nacional haciendo patrullajes por el casco urbano del corregimiento de La Gabarra. Pero también tengo que decirle al país que allí han ocurrido escenas dantescas desde 2002, la mal llamada masacre de La Gabarra, que ha dejado un sinnúmero de malos recuerdos para la zona, y también es una zona de alta producción de mata de coca. Entonces, por supuesto que ahí las noticias positivas son muchas, pero siempre lamentablemente tenemos que salir hablando de lo que ocurre en esta negatividad. En este momento lo que le puedo decir en su pregunta es, está controlado por el Ejército Nacional, allí ahí está la presencia, me lo acaba de afirmar el señor general de la Segunda División y por supuesto se mantendrá ahí mientras podamos tener control total y aquí aprovechar esto para que estas dos organizaciones de una vez por todas entiendan que hay que respetar los mínimos humanitarios y sobre todo en estas fechas. Mire, es muy triste y perdóneme que recalque tanto en esto, ver un 24 de diciembre, un 25, a las personas con sus corotos encima huyéndole al traqueteo de los fusiles. Eso no es justo que nosotros los nortesantanderianos estemos todavía sumidos en esta guerra. Eh, Hay una situación también muy particular. Estamos hablando de cerca de 80.000 desplazados, cerca de 300 personas muertas, una cifra aún por confirmar, pero algo que aún alarma también es el reclutamiento forzado en la zona. Estamos hablando también que menores de edad se los están llevando para poder hacer parte de esos grupos al margen de la ley. ¿Qué cifras tiene usted, consejero? Sí, hay dos delitos que se dispararon desde febrero del 2015, una vez comienza el combate y obviamente digamos, dentro de los análisis de la guerra asimétrica que aquí se da, es el delito de instalación de minas antipersonas en toda la región del Catatumbo, o sea, en los 11 municipios, y el delito del reclutamiento forzado de niños y niñas. Eso es evidente. La Defensoría del Pueblo en la última alerta temprana de hace, no sé, más de un mes, anuncia un crecimiento de más del 250% del reclutamiento. Ahora, muchos de estos casos no los denuncian los familiares porque les da temor, porque están ahí mismo en la zona. Y segundo, no hay un registro oficial de cuántas personas le hemos solicitado a la mesa, por ejemplo, de diálogo que todavía, le digo, está abierta con las disidencias, que nos informen cuántas personas menores de edad tienen en sus filas y que nos las devuelvan. Ahora, otro dato, en última liberación que tuvimos por parte de personas que estaban secuestradas y retenidas por el ELN, 25 personas que nos entregaron, ahí venían menores de edad. Entonces eso demuestra que no es una teoría como muchos a veces lo intentan hacer parecer, de que es que díganos un número para que sea cierto, no. Es que la gente lo está mostrando, es que cuando vemos a estos combates, vemos que las víctimas son personas que están con camuflado, pero que son menores de edad y que efectivamente no se hacen unas entregas humanitarias y ahí vienen menores de edad. Entonces, conclusión, se están llevando a los niños para la guerra y ese es otro punto que la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y nosotros hemos insistido en que eso no debe, porque más que una infracción directa al derecho internacional humanitario, es un sinsentido que se estén llevando a nuestros niños para la guerra porque eso va a ampliar el famoso tema de la violencia en el Catatumbo, ¿no? El espiral de la violencia. Estos niños van a terminar siendo los que van a vengar a quienes mataron a sus familiares tiempo después. Eso es un tema que hay que pararlo de inmediato. Ya llevamos un año en esto, Manuel. Consejero, hay una situación y es qué va a pasar ahora con esas familias desplazadas, con esas cerca de 252 personas desplazadas. Ellos están buscando llegar a casco urbano, tanto de Cúcuta, me imagino que también van a llegar a Ocaña, pero ¿cuál es la hoja de ruta, la trazabilidad que en estos momentos el gobierno local y nacional está haciendo para poder atender a esas familias desplazadas? Lo primero es que si nos están escuchando las familias que están en el territorio, en este momento la ruta Tibú
Cúcuta en su totalidad está controlada por el ejército. O sea que pueden llegar hasta el casco urbano de Cúcuta. Y lo mismo hacia Ocaña, o sea, digamos la transatibilidad, porque ese es el miedo que tienen. Ahora, entre La Gabarra y Tibú, pues obviamente es lo que el ejército está en este momento planteando con Policía Nacional, ya mantener ese corredor vial totalmente asegurado para que no vaya a ocurrir una tragedia de la que más que es la que está ocurriendo. Lo segundo, la alcaldía municipal de Tibú, de Ocaña y de Cúcuta, por medio de sus secretarías de víctimas o secretarías de gobierno, han activado la ruta de atención humanitaria para estas personas. Una vez ellos solicitan la ruta de nivel local, la gobernación del departamento, el señor gobernador ha dado instrucciones el día de ayer con la Secretaría de Víctimas, Paz y Postconflicto, que es la encargada de este tema, de activar la ruta de declaración con la Defensoría del Pueblo, porque se debe recibir una declaración en donde se confirma el hecho victimizante, inmediatamente recibe la primera ayuda. Y si esto se crece, esperamos que no, inmediatamente nosotros como gobernación debemos solicitar al gobierno nacional la línea de emergencia en ayuda humanitaria. Esto quiere decir comida, cobijas, atención médica, pero bueno, nadie quiere armar un albergue entre el 24 y el 31 de diciembre. Yo creería que todas las familias tienen el derecho a pasarla en su casa, en familia, pero bueno, pues esa es la realidad y lamentablemente hay que estar preparados para todo esto. Consejero, para terminar, usted hablaba de unas líneas de atención. ¿Hay algún número en particular el cual esas personas desplazadas puedan comunicarse con Gobernación para poder ser atendidos? ¿Hay algún número, alguna línea en particular? El número es el número de emergencias, el que se maneja normalmente para estos casos, el famoso 123 que está siendo atendido por las autoridades, pero en Cúcuta, por ejemplo, las personas que lleguen a Cúcuta se pueden inmediatamente ubicar en la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander, que tiene en el centro de Cúcuta. Ahí ya hoy en la tarde se instalará un puesto de mando unificado de emergencia. Ese puesto de mando unificado reúne a todas las autoridades para estar listos a lo que se venga, porque es que aquí lamentablemente ya estamos entrenados en estas emergencias tan complejas que se presentan casi que cada mes. Esa es lo que por el momento tenemos, pero darle la tranquilidad a las personas en cuanto que si se van a movilizar de Tibú a Cúcuta, lo que me acaba de decir Ejército y Policía es que hay transitibilidad y seguridad en el área. Esto con el hecho de decir de que no vaya a salir un actor en la mitad del camino y pueda pues presentarse un problema de mayor gravedad en la zona. Amarga Navidad y fin de año para los habitantes de la región del Catatumbo, sobre todo para esas 252 personas que están buscando refugio, que están buscando evacuar. Y está entonces el llamado del consejero de Paz del Norte de Santander. Para las personas que se están desplazando, el corredor entre Tibú y Cúcuta es seguro, está protegido en estos momentos por la fuerza pública para poder transitar. No mucho el de La Gabarra Tibú, que en este momento pues tiene la presencia de esos criminales en el lugar. Y bueno, una situación que esperamos, esa crisis humanitaria pueda superarse ya con casi un año de cumplirse en medio de los enfrentamientos entre las disidencias y el ELN. Luis Fernando, consejero, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol en Vivo. Manuel, muchas gracias a ustedes y a todo el país y esperamos que tengan buenas noticias pronto.